Bien, muchas gracias. Nos estamos acercando al final. La intención de mi presentación es tratar de resumir, como Miguel pedía con mucha razón, algunas de las ideas que se han venido discutiendo hoy. Varios de ustedes han estado en algunos eventos que se han organizado por AMPE, el Grupo Propar, así que quizá algunas de estas ideas ya la escucharon. Y quiero, sobre todo tomando en cuenta que hay varios representantes del Estado acá, ¿no? Tenemos un nuevo gobierno, tenemos mucha esperanza en lo que puede suceder y creo que el movimiento agroecológico en su conjunto ha manifestado de distintas maneras que está dispuesto a apoyar claramente los esfuerzos del nuevo gobierno para lograr algunos de los sueños que el presidente compartió con el país en su discurso del 28 de julio pasado. Esto no es campaña, ni estoy soboneando a los representantes del gobierno, sino que se ha compartido un sueño. Y ese sueño no lo puede hacer una sola persona, ¿no es cierto? Entonces hay varias cosas en las que el movimiento agroecológico puede colaborar. No porque tenga más demandas, sino porque tiene una experiencia de décadas que puede poner a disposición del gobierno para poder cumplir algunos de esos objetivos que se compartieron hace pocas semanas, ¿no? No sé si ahí está apagada la luz. Para recordar rápidamente dónde estamos, ¿no? Estamos en la región con mayor biodiversidad del planeta. Bien, si ven ahí la costa occidental de América, ¿no? Desde el sur de México hasta el norte de Argentina y Chile, compartimos un territorio que se caracteriza por ser el más biodiverso del planeta. Diversidad biológica y diversidad cultural. Eso nos impone un montón de potenciales, por supuesto, pero también un montón de retos que complican, ¿no? Complican un poco el trabajo del gobierno. Ya esta mañana se ha hablado bastante de cómo la dispersión poblacional en los Andes y en la Amazonía complican la llegada del gobierno con servicios de calidad. También sabemos, por el último censo agropecuario, que el 90% de las unidades agropecuarias del país tienen menos de 10 hectáreas. Entonces, a pesar del discurso poderoso de la exportación, de Chavimochic, de lo que viene a ser Majes, de las maravillas que se esperan de Olmos, muy interesante para la economía nacional desde cierto punto de vista, pero somos un país de pequeños propietarios agrícolas, como sucede con la mayor parte de los países del mundo. Porque los países donde predomina la gran agricultura son 3 o 4. En el resto del planeta lo que predomina es la pequeña o la muy pequeña agricultura, que es la principal responsable de la producción de alimentos. Entonces, cada vez que políticos, empresarios o qué sé yo, empiezan a alabar el potencial de la agroexportación, es muy importante, pero hay que recordar, ¿bien?, que son los pequeños productores los que se ocupan de alimentarnos principalmente. Y esos pequeños productores, a pesar de esa fantástica reducción en la pobreza de los últimos años, bien, de los últimos 15 años más o menos, todavía sigue siendo más o menos la misma proporción entre pobres rurales y pobres urbanos. Bien. Y ya se acaba de hablar de algunos pesos de los cuales todavía no nos libramos, como el de la anemia, ¿no? Con regiones como Puno, Loreto o Madre de Dios. Loreto, Madre de Dios, el corazón de la Amazonía peruana, de la biodiversidad del planeta, 60-50% de niños anémicos, ¿no? También se ha compartido esta mañana lo que entendemos por agricultura orgánica, y cuando hablamos de agricultura orgánica no nos referimos únicamente a esa tan estrecha definición de agricultura orgánica que tienen las normas de producción. Las normas de producción tienen una función muy clara: poder vender. Entonces, por eso tiene que haber un común denominador, pero no es nada más que eso. Y la agricultura orgánica y la agroecología y la práctica que el movimiento agroecológico quiere compartir y aumentar en el país va mucho más allá, sin duda, que simplemente cumplir con lo que dice un reglamento de producción y que tiene que, según la normativa peruana actual, pagarle a una empresa privada para que le demuestre al consumidor que el asunto es orgánico, ¿no? También se ha dicho esta mañana que la agricultura orgánica sigue creciendo. Sí, son más o menos 70 millones de hectáreas en el planeta los que están cubiertos por el sistema de control de la certificación orgánica, también los sistemas participativos de garantía. Seremos un nicho, todavía no llega al 2% de la
extensión agrícola mundial, pero 70 millones de hectáreas no son poca cosa. Y ya se ha hablado de la multifuncionalidad de la agricultura orgánica y de la agroecología y de cómo únicamente no buscamos que no se usen plaguicidas, sino bastante más. Hay algunos puntos 10 puntos que voy a compartir con ustedes, que creo que son elementos que pueden ayudar a que construyamos y propongamos al nuevo gobierno un plan nacional de agroecología. Lo acaba de decir Moisés, se viene conversando hace algún tiempo, pero creo que el nuevo gobierno tiene en sus manos miles de personas, cientos de organizaciones en el campo y en las ciudades dispuestas a trabajar de la mano, como ya se ha hecho en otros países de la región, para tener un plan nacional de agroecología que busque lo que decía Miguel, tratar de compatibilizar visiones diferentes, tratar de integrar distintos sectores, bien, del Estado y de la sociedad, para objetivos comunes, objetivos que pueden ser bien concretos a veces, ¿no? El contexto es que somos uno de los países con mayor cantidad de productores orgánicos en el planeta, estamos en 7º lugar ahora, antes estuvimos en 6º, bien. ¿Dónde están esos productores? SENASA todos los años nos presenta las estadísticas, más o menos 350.000 personas están vinculadas directamente a la producción orgánica certificada. No estoy hablando todavía de la producción orgánica sin certificar, que es bastante numerosa también, pero es un porcentaje de la población bastante importante. Bien. Vemos, sí, que la extensión sembrada con agricultura orgánica es muy dependiente de los mercados externos, como ya se ha mencionado bastante en la mañana, y Costa Rica, Brasil y México también han dicho lo mismo. Bien. Esa agricultura con certificación depende de cómo le vaya básicamente a Estados Unidos y Europa, un poquito a Japón y Corea, que son nuestros principales mercados de destino. Por eso vemos que después de la crisis del 2008-2009 la extensión descendió bastante y luego, sin saber por qué, súbitamente encontramos que las estadísticas en el año 2013 trepan como nunca treparon. De repente, más adelante, los colegas del SENASA nos pueden explicar eso que parece una anomalía, pero bueno, esas son las estadísticas. Bien. Es interesante que recién en los últimos años, en el Perú hemos empezado a obtener evidencia estadística que compruebe los beneficios de la agroecología y de la agricultura ecológica, como Gaby mencionaba en la mañana y se dijo hace un rato también. Necesitamos mostrarle a los políticos y a la sociedad en su conjunto que además de producir alimentos bonitos, que las ferias muy simpáticas el sábado para ir y gastar 5 soles que no hacen rico a nadie, como acaba de decir Lucho, bien, que hay otras ventajas, bien, y quiero mencionar un par de estos ejemplos recientes, bien. En el año 2014 hicimos una encuesta de hogares, 450 hogares en esas 9 provincias, en 3 regiones, y le hicimos distintas preguntas a hogares agroecológicos, o sea, hogares que tenían 3 años, que queríamos que tuviesen 3 años, pero en la práctica tenían 5 años practicando la agroecología, generalmente vinculada con sistemas participativos de garantía y proyectos de desarrollo a cargo de ONGs o de asociaciones de productores, y los comparamos con hogares convencionales en las mismas comunidades, en los mismos agroecosistemas, pero que utilizaban productos químicos, que no vendían a través de los canales agroecológicos y que no habían recibido asistencia técnica ni capacitación en agroecología. Y solamente, y ya que Patti no tuvo tiempo para tocar el tema, solamente quiero mencionar una de los hallazgos de esta encuesta. Cuando les preguntábamos a las mujeres, y ustedes ven ahí la barra verde, es hogar agroecológico, la barra amarilla, hogar convencional, y donde ven un círculo verde significa que hay diferencias estadísticas probadas. ¿Bien? Entonces, claramente vimos que en los hogares agroecológicos las mujeres participan más, han asumido cargos en organizaciones locales, son reconocidas por otras instituciones, dan nuevas ideas y se les escucha y participan, aunque un poquito menos, en espacios políticos. ¿Bien? También vimos que no es variación, sino es la valoración del aporte de la esposa. Claramente los hogares agroecológicos la mujer tiene mayor potestad en decidir sobre la salud, sobre la educación de los hijos, aporta económicamente en el hogar, fíjense las diferencias importantes, aporta en gastos para la producción agrícola, que siempre se piensa que es una cosa del hombre, decide cómo se usan los ingresos,
participa en organizaciones, decide cómo usar los ahorros y apoya las gestiones de organizaciones de mujeres. ¿Y en qué usan los ingresos adicionales que obtienen estas mujeres de hogares agroecológicos? En primer lugar, en comer mejor, porque han seguido un proceso de capacitación a cargo de ONGs o de asociaciones de productores donde se ha compartido no solamente información agrícola, sino información comercial, información financiera, información nutricional, de la mano con lo que decía Miguel hace un rato. Comer mejor, educar a los hijos, mejoras en las parcelas, mejora en la vivienda, compra de animales, etc. Entonces estamos viendo claramente, y les estoy compartiendo un pedacito del estudio, bien, que en los hogares agroecológicos las mujeres tienen un papel bastante más poderoso. Y sabemos que cuando hablamos de pobres o desnutridos, las mujeres son considerablemente más pobres y más desnutridas que los hombres en aquellas zonas de pobreza y desnutrición más pronunciada. Bien. Y hace pocas semanas, gente de Grade, investigadores de Grade, analizaron, ¿no?, lo que había pasado en los últimos años en estos entornos intervenidos por Juntos y Haku Wiñay. Bien, ya se habló un poco de qué cosa es Haku Wiñay, pero es interesante que con fortaleza estadística se sepa que este programa, que es muy parecido a lo que durante décadas han venido haciendo las ONGs agroecológicas y las asociaciones de productores agroecológicos en el Perú, se sobresale por el ingreso por actividades agrícolas o pecuarias, un ligero incremento por actividades vinculadas a otros negocios, un mayor consumo de cereales, tubérculos, hortalizas y proteína animal con una expansión estadísticamente significativa. Hay una percepción positiva acerca de la transferencia de tecnologías y de negocios inclusivos y, como se mencionó hace un rato también, el reto más importante es el requerimiento de asociatividad entre usuarios, ¿no?, que hay una mayor producción para el autoconsumo, un menor gasto monetario en alimentos, que se han logrado avances en la construcción de capacidades financieras y, de la mano con las actividades del proyecto, más cocinas mejoradas, menos leña, más compost, la gente se lava más las manos, etc. Los retos que encontró este estudio: se necesita una mayor articulación entre las diversas unidades de planificación y de gestión, que es un infierno en el Perú, como ustedes saben, y que esa intervención está generando cambios importantes, ¿no? ¿Qué apoyo adicional, se preguntan los investigadores, requieren los hogares para potenciar estos impactos y hacerlos sostenibles en el tiempo? Bueno, el movimiento agroecológico cree que es la práctica agroecológica lo que puede lograr que varios de estos avances que ha mostrado este programa gubernamental se vuelvan sostenibles, como se mencionó también hace un rato en la mañana. Entonces, eso nos parece fundamental porque todavía se escucha en el Perú desde el más alto nivel que la agricultura orgánica es una cosa chiquita, que somos 4 gatos, de nicho. Lo cierto es que es mucho más grande. Por ejemplo, si miramos las exportaciones de productos orgánicos, ahí tienen ustedes cómo ha ido avanzando del 2010 al 2014. Y eso nos coloca en una posición interesante. Esta gráfica la presenté en una exposición hace 10 años, ¿no? Uno se va volviendo viejo y hace 10 años celebrábamos haber cruzado la barrera de los 100 millones de dólares. Bien, ese fue un momento importantísimo y en esa época el café era el 65% de las exportaciones orgánicas del Perú. Bien. El año 2014, eso fue un anuncio de Mincetur el año pasado, el Perú exportó 336 millones de dólares. Entonces, en poco tiempo vamos a celebrar que en 10 o 12 años hayamos cuadruplicado las exportaciones de productos orgánicos. Y eso nos coloca en un papel muy importante en la región, porque solamente México y Brasil exportan más productos orgánicos que nosotros. Creemos que países como Argentina y Chile son grandes exportadores de frutas y verduras, por ejemplo, claro que lo son, pero exportan muy poquito en orgánico, ¿no? Y ha cambiado la estructura de la canasta exportadora orgánica, ¿no? Dependiendo del año, el café se ha reducido muchísimo, roya y otras cosas, falta de renovación de cafetales, etcétera, y ha aumentado la exportación de plátanos y bananos. Bien. Lo interesante es que, al igual que el café, la mayor parte de la exportación de plátanos y bananos no es hecho por Camposol, ni por Sociedad Agrícola Virú, ni por ninguna de esas, sino por asociaciones de pequeños productores de un montón de anexos y caseríos en los alrededores de Sullana, en el norte del Perú. Bien.
La mayor parte son asociaciones de productores donde el productor tiene en promedio 1 hectárea y se han convertido en un poderoso motor de desarrollo en la región, con un montón de problemas, sin embargo, ¿no? Y este es una enseñanza muy importante, porque la exportación de banano orgánico en el Perú, y el 100% de lo que exportamos de banano es prácticamente orgánico, porque no somos un país bananero, viene del esfuerzo asociativo, o sea, la exportación orgánica obliga a los pequeños agricultores a estar asociados, a establecer un sistema interno de control para la certificación orgánica y en los últimos años a pagar su certificación, porque si no con eso no exportan. Pero además el impulso inicial vino del Estado. Y aquí está Marley, que no me va a dejar mentir. El Programa Nacional de Banano Orgánico fue un programa pionero, fue un programa fantástico del Estado en su momento, ¿ya? Bueno, la democracia no era muy fuerte en esos años, pero hubo un ministro de Agricultura que tuvo la visión de establecer el Programa Nacional de Banano Orgánico y ahí lo tenemos como nuestro principal producto de exportación en los últimos años, ¿no? Por eso, y tomando en cuenta esos 336 millones de dólares que el Perú exporta, esperamos que en los próximos años, cuando el Ministerio de Agricultura, ¿no?, y aquí hay varios colegas del Ministerio, presenten las cifras de agroexportación del país, las presenten como son de verdad. Porque si vemos acá esta noticia periodística, ¿no?, cómo cambiaron las exportaciones entre el 2014 y el 2015, hemos visto que el café ha dejado de ser nuestro principal producto de exportación, ahora son uvas seguidas por espárragos, como siempre. Pero miren dónde deberían estar los orgánicos. Ahí están. O sea, no estamos hablando de un potencial, de que qué interesante, vamos a la Feria de Barranco a pasear. No, estamos hablando de productos que ya están entre los 5 principales generadores de divisas por agroexportación. Eso no es potencial, es una poderosa realidad que podría crecer mucho más, porque si algo aumenta en el extranjero, en los mercados de destino, es el interés y el consumo por productos limpios, sanos y que además tengan relación con países interesantes, es decir, países megadiversos, países con una historia que compartir. Entonces, a este tipo de cosas me refiero cuando digo hacernos más visibles y mostrarle a todo el mundo que para que todos estos pequeños productores de café, de banano, de cacao, de maca exporten, se han tenido que convertir en el sector agrario más regulado por certificaciones obligatorias y voluntarias. Eso es un éxito de la pequeña agricultura en el Perú. No son agricultores pidiendo apoyo, llorando, miserias. No, son ya productores exitosos, exportadores exitosos que necesitan mejores servicios públicos. No están estirando la mano. Quieren un Estado que proporcione lo que el Estado tiene que proporcionar en un país moderno, cosas que todavía no suceden. Y eso, como decía Lucho hace un rato, solo se hace haciéndonos más visibles y juntándonos para que nos escuchen mejor. Porque sueltos nadie nos escucha, no nos escuchan en la casa. Pero también creo que tenemos que reconocer y celebrar nuestra diversidad, porque en el movimiento agroecológico de repente hemos estado mirándonos el ombligo, ¿no? Vamos a producir en chiquito, vamos a vender en la feria, vamos a formar este canal corto de comercialización y no me importa que nunca sea importante para las cifras macroeconómicas, me voy a quedar contento con lo chiquito. Eso puede ser también válido, por supuesto, pero si queremos crecer, tenemos que mirar otras opciones, porque la agricultura ecológica está basada en la diversidad, y la diversidad tiene que aplicarse a todos los ramos de la vida, no solamente al número de especies que uno tiene en la chacra, ¿no? Esos son productores orgánicos con los que hemos venido trabajando en un proyecto de la Universidad Agraria. Esos son los agricultores a los que estamos acostumbrados a tratar, por supuesto. En Cajamarca, un productor de tomate en invernadero que vende en la feria semanal de Cajamarca, que no está funcionando muy bien, pero bueno, se puede mejorar. Y quechohablantes en Cusco, en Lamay, que venden en la feria de Calca. Son productores orgánicos, no son exportadores, no tienen una certificación de tercera parte, no pueden vender orgánico porque la legislación peruana los penaliza si es que venden orgánico porque no tienen ni la capacidad ni el interés de pagar a una empresa privada para que les certifique. Esa es una gran injusticia del Estado peruano que tiene que terminar y vamos a hablar dentro de un momento. Pero la cosa es muy compleja, ¿no?
Porque hay productores orgánicos que tienen un enfoque agroecológico, por ejemplo, pero hay otros a los que solo les interesa una sustitución de insumos. Por ejemplo, Camposol tiene ahora unos pocos cientos de hectáreas con arándano orgánico, ¿bien? Y su interés es que ese sea uno de sus principales rubros de exportación. Acaba de dejar el espárrago en conservas y está metiéndole mucha fuerza al arándano y en particular al arándano orgánico. Quiere ser uno de los principales productores de arándano orgánico en el mundo. Ahí no vamos a ir probablemente con el cuento de agroecología porque tienen otros intereses. No podremos compartir los mismos espacios, las mismas conversaciones, pero son aliados naturales nuestros, porque muchas de las cosas que necesita Camposol para promover su producción orgánica también la necesita el pequeño productor. No somos tan diferentes en el Perú. No exageremos esas diferencias porque generalmente lo que hacen es construir barreras. Busquemos lo que nos une y defendamos los intereses comunes y ese creo que es el mensaje principal. Igual con los consumidores. No podemos esperar que todos los consumidores tengan un conocimiento de la biodiversidad, se conozcan unas palabras en quechua y cosas por el estilo. No, habrá gente pues que va a la feria de San Isidro y que quiere pagar 3 veces lo que cuesta un asunto porque simplemente están en San Isidro, pero son consumidores que pueden asociarse con nosotros exigiendo una alimentación más sana, espacios públicos para que los productores vendan sus productos y cosas por el estilo, ¿no? Entre los mismos productores, bien, hay distintos. Hay gente que ya tiene 20 años haciendo producción orgánica, otros recién empiezan. Hay productores directos, hay acopiadores. Tenemos de todo en el Perú. Y creo que es muy importante dejar de construir barreras y derribarlas y conversar entre gente más diversa pero con intereses similares, ¿no? Y mirar un poco lo que sucede en el mundo, nos guste o no. Hay una gran concentración en la industria alimentaria. Fíjense ustedes, esos pocos gigantes del medio dominan todas esas marcas y la cosa se va poniendo peor. Por supuesto, los que estamos en la alimentación orgánica no comemos muchas de esas cosas, pero un montón de la gente sí lo come. Y tampoco vamos a ir denunciando a quien se come una hamburguesa en McDonald's, ¿no? Porque muchos de los estudiantes de acá que participan en grupos agroecológicos seguramente van a comer a McDonald's porque le cuesta más barata la hamburguesa, no sé, ¿bien? O porque les gustará, ¿bien? Ese mismo proceso se está dando en la producción orgánica, en Estados Unidos en particular. Esto es de Estados Unidos. Y todas son marcas, todos los que están marrón oscuro son marcas orgánicas. Y han ido siendo comidas por empresas como Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, Kellogg, Cargill, etc. Bien, eso es una realidad, como también es una realidad que los supermercados son cada vez más importantes. Criticamos a los supermercados, no nos gusta que paguen a consignación, que solamente te aceptan lo que está muy bonito, etcétera, etcétera, pero la realidad es que cada vez más gente compra en supermercados. Y que las mayores cadenas de supermercados del mundo se están volviendo o están moviéndose hacia la producción orgánica. ¿Bien? Los que conocen un poco del mercado norteamericano habrán escuchado de la cadena Whole Foods, que es una cadena de supermercados orgánicos muy importante en Estados Unidos, y era el primero, pero Walmart, que es una de las grandes cadenas de supermercados del mundo, también se ha metido en la comercialización y muy fuerte, con marca propia de productos orgánicos. ¿Bien? En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver lo que está con barra, son las ventas de productos orgánicos en Estados Unidos. Fíjense que alrededor del año 2008, 2009, la crisis financiera, etcétera, se vino abajo el consumo orgánico, después fue creciendo, pero lo que ha crecido no es Whole Foods, sino las ventas generales empujadas por las grandes cadenas de supermercados. Y esa foto de ahí no es de Walmart, es de Wong, ¿bien? Que todavía será una cosa chiquita en el Perú, pero los supermercados también van a vender y tendremos que acostumbrarnos a que es un canal de comercialización al que hay que buscar. Solamente que ojalá que los supermercados puedan comprar productos derivados de los sistemas participativos de garantía también. En Europa, cosas similares. Aldi es una de las grandes cadenas europeas de alimentos baratos, ¿bien? Acaba de prohibir los productos producidos con neonicotinoides. O sea, una gran cadena de supermercados convencionales le ha prohibido a sus proveedores que vendan productos que hayan sido producidos por neonicotinoides por la preocupación por ese descenso terrible en la población de abejas en el mundo.
Pero si ven más abajo, hay un montón de cosas, ¿no? Aldi va a expandir sus marcas orgánicas, ¿no? Va a quitar ingredientes artificiales, ha retirado todos los colores sintéticos, todas las grasas parcialmente hidrogenadas y todo el glutamato monosódico de sus productos con marca propia, que son el 90% de las ventas en esas cadenas de supermercados. Va a expandir sus ventas de alimentos, de carnes y productos frescos orgánicos, ¿bien? Y muchas cosas más. Entonces tenemos que ver eso, porque si esa gente está comprando orgánico, entonces también puede ser una posibilidad, aunque no está en nuestro corazón venderle a los supermercados, pero si esa gente está permitiendo que los productos orgánicos lleguen a más gente, entonces hay que mirarlo, hay que sentarse a conversar con ellos, hay que aprender a negociar con los supermercados también. Un tercer camino que creo que tenemos que transitar, tanto el sector privado, las organizaciones y el Estado principalmente, es mejorar la información, ser más transparentes. Bien. Por ejemplo, no todas las certificadoras publican en Internet una lista de los operadores certificados y qué productos están certificados. Esa es una herramienta fundamental para combatir el fraude. Y según lo que era la norma ISO 65 es obligatorio, pero ni las certificadoras ni SENASA lo hacen cumplir en el país. Entonces yo como consumidor no sé con claridad quién está produciendo y qué cosa es lo que está certificado para vender. Y me encuentro como consumidor en la bioferia a la que voy los domingos, que los productores que antes tenían 10 productos ahora tienen 40 y no sabemos de dónde han salido. Eso es fraude, ¿bien? Que no está siendo combatido. Entonces tiene que mejorar la información. Bien, entonces el Estado actualmente en el mundo orgánico no tiene ninguna estrategia de comunicación para los distintos actores. Son demasiados actores gubernamentales, ¿no? Y nosotros como sector privado tampoco estamos bien organizados, ¿no? Y estamos muy lejos de la gente. Entonces tenemos que mejorar claramente nuestra comunicación. Por ejemplo, decirle a la gente que cuando compra verduras también está alimentándose con plaguicidas. Brasil es un ejemplo interesante, ¿no? Tiene esa Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ¿no? Y miren ustedes, ¿no? El 92% de las muestras de pimientos tenían restos de plaguicidas. El primer lugar. Segundo lugar, fresa, pepino, lechuga y cosas por el estilo. Miren ese nivel. Estos datos siempre los hemos tenido para Europa, son bien difíciles de conseguir para América Latina, pero los brasileños lo tienen y lo publican, está en internet. Y si eso está sucediendo en Brasil, estamos muy seguros de que aquí es algo muy parecido, ¿no? Nos estamos alimentando diariamente con plaguicidas y no hay nadie en el Estado que le ponga término a eso, o que por lo menos nos diga la proporción de que si tú compras ese pimiento o ese ají amarillo convencional, la posibilidad de que tengan plaguicidas es tanta, tú toma tu decisión. Si quieres comprar el ají más barato y quieres comer plaguicidas, por lo menos lo has hecho sabiendo. ¿Bien? Entonces, ese tipo de información creo que es importante también para el movimiento agroecológico y para el Estado peruano en la promoción del consumo de alimentos orgánicos. También creo que el Estado peruano tiene que modernizarse en los conceptos de sistemas de garantía orgánico, porque en realidad, amigos del Minagri, varias de las oficinas del Minagri parecen haberse quedado en los años 80. Y ya estamos en el 2016, ¿no? Tenemos un cuerpo de regulaciones muy interesante, ¿no? Muchas cosas que no nos parecen tan buenas, qué sé yo, pero tenemos lo que necesitamos hacer. Y es lo que regula la producción orgánica. Y la producción orgánica se supone que está basada en la diversidad. Sin embargo, la normativa orgánica nos impone un sistema casi soviético, porque solamente se acepta la certificación de tercera parte. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho? Y tenemos 20 años, amigos del Ministerio de Agricultura, prácticamente 20 años, y mis colegas no me van a dejar mentir, promoviendo los sistemas participativos de garantía, tratando de hacer incidencia política, mostrándole los numerosos ejemplos que hay en el mundo, y acá todavía nos vienen con el cuento de que no se puede. No sé por qué no se puede. No puede haber una opción única, pues, si estamos hablando de un país megadiverso y cultural. Los sistemas de garantía, o sea, lo que le garantiza al consumidor que el producto es verdaderamente orgánico cuando no le puede ver la cara al productor, son muchos.
En el Perú solo se permite uno. ¿Por qué? Esa terquedad del Estado peruano está limitando el crecimiento de los mercados locales de productos orgánicos. Y eso debe terminar. Y el movimiento agroecológico tiene que hacer mucha mayor incidencia política para que eso termine. Y para comprender cómo funciona, hay que irse un ratito a Santiago a ver cómo hacen los chilenos, o irse un ratito a Sao Paulo a ver cómo hacen los brasileros. No los estamos mandando a Tokio, aquí nomás, ¿bien? Ya Gustavo explicó en la mañana, ¿bien? A la de izquierda, la lista de las certificadoras de tercera parte, generalmente para exportar, para venderle a supermercados, qué sé yo. A la mano derecha, todas las asociaciones de productores involucradas en sistemas participativos de garantía que pueden usar ese sello en el Perú. Todo eso en el Perú existe, porque obviamente no nos vamos a quedar sin hacer nada. Los sistemas participativos de garantía están existiendo, pero se les penaliza o se les asusta con que los van a multar si es que le utilizan la palabra orgánica. ¡Qué absurdo! ¿Bien? En Chile, ¿bien? O sea, ni siquiera, ustedes dirán, eso es cosa de Lula, esos son unos izquierdistas. Bueno, los derechistas de Chile impusieron un sistema parecido, ¿bien? Está el sistema general a través de la certificación de tercera parte y son mucho más osados. Ellos en Chile le llaman autocertificación. Autocertificación. Y aquí nuestros colegas de SENASA nos dicen, no, no puede ser, se ha aparecido el demonio. No, no es el demonio, es la práctica común. En Chile no lo llaman SPG. Y el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, si una asociación de productores quiere que le aprueben su autocertificación, va y evalúa. Y Chile publica en internet, todos ustedes lo pueden ver, una lista de las entidades aprobadas para garantizarle al consumidor local en Chile que el producto es orgánico. Al 2016, la certificación de 7 organizaciones de productores y de 5 empresas certificadoras tiene la misma validez para el mercado local. Si Brasil lo puede hacer, si Chile lo puede hacer, si Costa Rica lo ha empezado a hacer con un nuevo gobierno, ¿bien? Entonces yo no veo ninguna razón más que decisión política para que el Estado peruano lo haga. Con IFOAM hicimos estudios en 7 países, en 4 continentes, mostrando los beneficios de los sistemas participativos de garantía, principalmente formador de capital social. El Estado peruano está queriendo el gobierno peruano está queriendo formalizar la economía. Le estamos ofreciendo un mecanismo. Aprueben los sistemas participativos de garantía. De esa manera, todas esas asociaciones, todos esos grupos van a estar registrados ante SENASA. Los consumidores van a conocer, van a poder ver en una página web quiénes son, van a transmitir confianza y garantía de que el producto es claramente orgánico. Por eso digo, se necesita una decisión política. Esta no es una decisión técnica. Los políticos toman la decisión y los técnicos tienen que implementarla. Y si no saben cómo, que vayan a ver cómo se hace en Chile y en Brasil y podemos hacer algo parecido, adaptarlo a nuestra realidad. Creemos que también, y va de la mano con lo anterior, que hay que promover los mercados locales de productos orgánicos, pero de la mano con mejoras en poscosecha, porque es uno de los problemas más graves del Perú. Tenemos una poscosecha terrible, las pérdidas son enormes y la calidad de los productos al llegar a los mercados es bastante más baja. Y otra vez no estoy hablando de la feria para ricos. El mejor ejemplo de feria agroecológica en el Perú es la feria de Huánuco, ¿bien? Que en los últimos años ha tenido algunas dificultades, es verdad, pero esa es una experiencia y hay decenas de ferias parecidas, ¿bien? No hay que inventar nada, hay que preguntarle a los que han montado esas ferias y los que las mantienen vivas, que son un montón y varios están acá, ¿cómo se hace para hacer más ferias y montarlas en más lugares en el Perú? Pero para eso se necesita que nos ayuden con las municipalidades, porque una de las grandes barreras para las ferias ecológicas en el Perú son los alcaldes que no quieren que le dejen sucia la plaza, ¿bien? Mientras tú vas a las plazas de Berlín, de París, de Madrid y ves las ferias todos los domingos y a las 2 de la tarde ya está todo limpio, acá se siguen asustando, ¿bien? Los canales cortos de comercialización ya se mencionaron, ya he mostrado esta figura también. Esa es la página web de la Municipalidad de París. El turista llega a París y se puede meter a la página web y ve todas las ferias, todos los mercados y todas las ferias de productores y ferias orgánicas a donde puede ir.
no a comprar productos orgánicos porque no se los puede llevar a su casa, sino a disfrutar de la gloriosa diversidad de la agricultura y de la gastronomía francesas. Lo mismo deberíamos hacer nosotros, un plano de Lima donde estén todas las ferias o de las ciudades principales, y eso tiene que ser un diálogo entre el gobierno y los gobiernos centrales y los gobiernos nacionales. Miremos también a nuestros países vecinos y tengamos un sello nacional. Somos los únicos de las grandes economías de América Latina, somos los únicos que no tenemos un sello. ¿Por qué? No sé. Pero ahí ven ustedes todos los países que ya tienen un sello y los están utilizando y le facilitan la vida al consumidor, porque el consumidor no quiere ver etiquetas complicadas ni sacar una lupa para leer. Ve el sello y ya reconoce que el producto es orgánico y si lo quiere comprar, lo compra. Bien. El biocomercio, ese programa tan interesante del Estado para promover la exportación, también lo queremos para nosotros. Queremos un biocomercio para nosotros, bien, que ayude a desarrollar cadenas de valor, agroindustria rural, y que nos ayude a que, por ejemplo, las denominaciones de origen, que en el Perú son varias, dejen de ser letra muerta, porque nadie las implementa. Los consejos reguladores de las denominaciones de origen no tienen plata, no funcionan, así que las denominaciones son por ahora letra muerta, ¿no? Entonces, creemos que hay suficiente experiencia para apoyar los esfuerzos de formalización que el nuevo gobierno se ha propuesto, ¿bien? Ya dije lo de la poscosecha, y ahí quiero mencionar que es imposible desarrollar el mercado local si los agricultores no tienen espacios donde llevar sus productos, lavarlos, limpiarlos, seleccionarlos, empacarlos, etiquetarlos y agregarles valor. Y las historias de los productores agroecológicos que han traído sus papas nativas y se las han devuelto porque encontraron hasta ratas muertas, bien, dejarían de ser una anécdota, bien, y tendríamos productos de mala calidad. Es una vergüenza que un país megadiverso no tenga las condiciones para que esos productores de papas nativas lleven sus papas a los mercados en las mejores condiciones. Eso no se puede dejar a la iniciativa privada únicamente. Ahí hay papel para centros de servicios, probablemente en asociación con municipalidades o qué sé yo, asociaciones de productores, para que ayuden a darle valor a través de una mejor poscosecha, ¿no? Voy a apurarme, sí, ya sé, voy a apurarme un poquito. El combate del fraude, esa es una tarea del gobierno y nuestra. Yo creo que principalmente nuestra, la del movimiento agroecológico. Denunciando a los mentirosos, los que nos venden productos orgánicos cuando son productos convencionales. Denunciando a las certificadoras que no hacen bien su trabajo porque certifican el campo, pero no certifican la comercialización, ni lo que pasa desde que salen esos productos de la chacra hasta la feria, ni de las cosas que compran en el camino. Hay mucho fraude en el Perú y hay mucho fraude también para la exportación y estamos teniendo una mala reputación. Déjenme decirle que la reputación del Perú, el tercer exportador de productos orgánicos más grande de América Latina, está seriamente comprometida por los fraudes. Plátano, quinoa, café, embarques que son rechazados porque se utilizaron sustancias prohibidas por las normas orgánicas y que la certificadora y el Sistema Nacional de Control no detectó. Se dan en el mercado local, en la exportación, a veces son contaminación accidental, pero a veces es un uso intencional o mezcla de producto convencional en el mismo almacén sin las precauciones. Y SENASA y las certificadoras no lo pueden hacer solas, ¿eh? Los primeros ojos para combatir el fraude tienen que ser los nuestros. Tenemos que proteger los que nos costó tanto conseguir. Aquí hemos batallado muchísimo, los agricultores batallan día a día para producir orgánicamente y no es justo que buenos productores orgánicos tengan que vender al lado de productores fraudulentos que mezclan convencional con orgánico. Pero también, como decía Gaby esta mañana, no solamente hay que mirar las normas de producción, lo que dice el reglamento técnico de productos orgánicos, vayamos más allá. Nuestro reglamento, por ejemplo, dice muy poco de trabajo infantil. ¿Qué estamos haciendo en el movimiento orgánico para denunciar el trabajo infantil en la producción orgánica, ¿no? O aumentar la eficiencia en el uso del agua, cuidar la salud del suelo. ¿Acaso interesa, como decía Rita, que el compost haya pasado por no sé cuántas horas a 80 grados centígrados? ¿O interesa ver que no haya erosión del suelo? Que año tras año ese productor orgánico certificado por la misma certificadora siga perdiendo suelo y la certificadora no diga nada. Y lo que sí dice es lo que le ordena el europeo.
80 grados de temperatura, bla, bla, bla. Esa no es una buena certificación. Tenemos que mejorar la calidad de certificación también y la calidad del trabajo en la chacra. Por supuesto, hay que intensificar la promoción de exportaciones, pero también recuperar el liderazgo en aspectos comerciales y regulatorios, liderazgo que hemos perdido, porque nos han ganado. Y nos están ganando países que exportan y producen orgánico mucho menos que el Perú. ¿Bien? Es importantísimo que se refuerce a la autoridad competente, al SENASA, con mayores recursos para que puedan hacer su trabajo. Que el SENASA también salga y vea lo que sucede fuera del Perú para que pueda adaptarlo a nuestra realidad. Analizar por qué después de más de 10 años de esfuerzos para poder obtener reconocimiento de la Unión Europea a nuestro Sistema Nacional de Control, este año, hace 3 meses, nos ganó Chile. ¿Por qué nos hemos dejado ganar? Eso no puede quedar así. Alguien tiene que explicarnos. ¿Por qué si empezamos antes que Chile, si producimos más que Chile, si exportamos más que Chile, los chilenos nos han ganado y han obtenido la equivalencia de su sistema de control frente al control europeo? ¿Quién se ha propuesto ser el siguiente? Colombia. Bien, entonces tenemos esos dos vecinos. Hace 20 años fueron los argentinos, después los costarricenses. Pero en el nuevo sistema europeo, Chile nos ha ganado largamente y es un papelón. No deberíamos dejar que eso suceda nuevamente. Sigamos, bien, y fortalezcamos ese sistema de control para que los europeos lo reconozcan como equivalente y facilitemos las exportaciones. Pero también, cada vez más, interesa el comercio entre nosotros. Productos peruanos que van a Chile o a Colombia, colombianos que entran acá, los supermercados lo están indicando. Hay que facilitar ese comercio. Tienen que haber acuerdos de equivalencia entre nosotros. La Alianza del Pacífico es un poderoso mecanismo, creo, para buscar esa equivalencia y que los productos orgánicos puedan circular libremente entre nuestros países sin requisitos burocráticos exagerados, ¿no? Creo realmente, aunque muchas veces me critican, que los exportadores y los productores agroecológicos para el mercado local tienen un futuro juntos, un buen futuro juntos, porque tenemos necesidades comunes. Entonces tenemos que hablar más, ¿bien? Tenemos que utilizar mejor también los fondos disponibles para innovación. Y como decía hace un rato, ¿no? Si los países de la Alianza del Pacífico, desde México hasta el norte de Chile, son ya la principal zona de agrobiodiversidad del planeta, y si se unen Panamá y Costa Rica a la Alianza del Pacífico, con mucha mayor razón, ¿por qué no nos convertimos en campeones mundiales en la agroecología y en los mercados orgánicos? Tenemos un enorme futuro por delante. Yo creo que ahí hay mucho de decisión política. Ya dije, usar mejor los fondos de investigación e innovación. Nunca en la historia del Perú ha habido más dinero destinado a la investigación agraria. Miguel mencionó al PENIA. El PENIA es un infierno burocrático. Bien, 180 millones de dólares destinados para investigación en agricultura, la mitad puesta por el Estado peruano, y es un sufrimiento, un verdadero vía crucis. No postular, sino una vez que ganaste el proyecto, sufrir con el sistema impuesto por el INIA para la administración de esos fondos. No hay derecho que el Estado esté poniendo tanta plata para que después le ponga tantas limitaciones al investigador. El investigador no puede tener una camisa de fuerza, porque la investigación, sobre todo en sistemas vivos, cambia de un día para el otro. No digo gastarse la plata para ir al restaurante, sino para poder adaptar su presupuesto a la realidad. No se puede, es una locura. ¿Bien? Pero está el CONCITEC, hay fondos del Ministerio de Producción, ustedes saben, y tenemos que buscar, y eso es un reto para el movimiento agroecológico, convencer mucho más a los gobiernos regionales que cada vez tienen mayores competencias sobre el uso de fondos, ¿no? Se ha hablado también hace un rato de extensión y asistencia técnica. Déjenme decirle que un país sin un sistema nacional de extensión es una rareza mundial. Ese es nuestro país. Se eliminó el sistema de extensión, como dijo Luis, no se volvió a crear nada, se le dieron competencias al INIA, después a los gobiernos regionales. En la práctica no hay extensión. Ningún país desarrollado tiene una agricultura sin un servicio nacional de extensión. Yo no conozco, si alguien conoce, por favor, me dice. Pero en agroecología tenemos un instrumento poderosísimo para hacer extensión, los SPG. Los sistemas participativos de garantía son el espacio natural para ofrecer servicios de extensión, promover mercados y fortalecer el capital social.
Y hay experiencia de cerca de 400 ONGs que ahora ya no tienen plata porque el país ya es un país, el Perú ya es un país de ingresos medios y ya no viene plata de afuera. Mucha de esa gente está ahí, con una experiencia de décadas en producción orgánica en agroecología. ¿Por qué el Estado no se asocia? No promueve los sistemas participativos, no convoca a muchos de esos técnicos, ¿bien?, para poder ofrecer servicios de extensión más adaptados a las necesidades del productor agroecológico. Y Patricia ya mencionó varios de estos casos y se ha hablado mucho de Sierra Productiva, que Sierra Productiva, este programa tan interesante, ¿no es cierto?, que empezó en el sur andino, bien, lo que ha hecho ha sido juntar la experiencia del movimiento agroecológico y ofrecer un paquete de tecnologías para mejorar la calidad de vida en el campo, ¿no? Y finalmente, es importantísimo fortalecer la institucionalidad. Y por eso creo, y ya estoy terminando, Piero, que deberíamos pensar, sociedad civil, sector privado, Estado, bien, en un plan nacional de agroecología y mercados orgánicos. Para obtener algunas ideas está el Planapo, que mencionó Gustavo esta mañana, y hace pocos días se ha empezado a discutir en el Senado uruguayo el plan de fomento de la producción con bases agroecológicas. Ahí tenemos un par de ejemplos, miremoslos juntos, tratemos de sacar ideas y propongamos al Estado peruano, elaboremos juntos un plan nacional de agroecología y mercados orgánicos. Y miremos también qué cosa hacen países como Estados Unidos, ¿no?, que uno dirá, estos no promueven la agricultura orgánica porque les interesa Monsanto, pero miren la cantidad de plata que pone Estados Unidos, y esto ha sido solamente 2015-2016, ¿no? Desarrollo de cultivos especiales, 63 millones, ¿bien? Programa de mercados de productores y promoción de la alimentación local, 27 millones de dólares. Investigación y extensión en agricultura orgánica, 18 millones de dólares. Investigación, y así. Y el Servicio Nacional el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, si uno se inscribe, y los invito a hacerlo porque es muy interesante, el NOP, el Programa de Agricultura Orgánica en Estados Unidos, cada 2 semanas más o menos te manda un boletín y te enteras de lo que está haciendo el gobierno, de las nuevas ofertas de investigación. No hay país más transparente en el mundo de la regulación orgánica que Estados Unidos, según lo que yo conozco. ¿Bien? Y eso nos lleva, por supuesto, al espacio donde todas estas cosas deberían discutirse, que es el Consejo Nacional de Producción Orgánica y los consejos regionales, ¿no? Y esperamos que el nuevo gobierno ayude a que esas instancias sean operativas, porque no lo son, que hagan propuestas concretas y las negocien con los distintos actores. ¿Bien? Ya mencioné un ejemplo exitoso del Programa Nacional de Banano Orgánico. También creo que la Ley de Promoción de la Agricultura Orgánica, o así se llama, me parece, hay que mejorarla porque no es muy buena, pero sobre todo debe dejar de ser letra muerta, porque ¿de qué sirve tener una ley? Después pelear durante años para que tenga un reglamento, para que después no se aplique. Entonces ahí hay casi 10 años perdidos, ¿no? Entonces el Estado debe dejar, me parece, de hacernos perder el tiempo, porque se hace un montón de trabajo de incidencia, un montón de trabajo de concertación entre actores para sacar una ley, Congreso de la República, toda la historia, después el reglamento, normalmente varios años después, y no le dan un sol. ¿Para qué nos hacen perder el tiempo? ¿Por qué no nos quitan la viada? No debería ser, ¿no? Y creo entonces que el nuevo gobierno del Perú debe estar seguro de que tiene en el movimiento agroecológico un aliado, pero necesitamos que esté atento a las necesidades de la gente, que reconozca los grandes avances ya conseguidos en la producción orgánica y que por favor se centre en la simplificación administrativa, tributaria y legal para las organizaciones de productores. Moisés no me dejará mentir, pero las asociaciones regionales de productores ecológicos, que son las bases de AMPE, pasan más tiempo en registros públicos y con notarios que haciendo trabajo con las bases, haciendo capacitación, haciendo promoción. Es un esfuerzo terrible el manejar los aspectos legales, administrativos, libros de actas, que se fue, que no vino, que el notario, qué sé yo.
a cualquiera. Entonces, que no nos sorprenda que los jóvenes no quieran meterse en esas cosas, porque ¿qué joven quiere estarse metido en el notario y hablando con un funcionario, con otro, que te digan que regreses? No, entonces generalmente son los viejos que tienen tiempo, que ya de repente ya no están en la chacra, que ya están viviendo en Cusco, en Cajamarca, que se la pasan en registros públicos o con notario. Es una pérdida de tiempo gigantesca que no hay que minimizar, porque le quita fuerzas a la gente. ¿Bien? Entonces, humildemente, y yo creo que no es nada nuevo lo que he dicho, solamente ponerlo junto, hay 10 líneas de acción, me parece, que pueden servir para que el Perú se convierta en un país más exitoso, con más y mejores negocios agroecológicos para la seguridad y la soberanía alimentaria y para reforzar nuestra presencia en el mundo, nuestra biodiversidad, nuestra cultura, que son la base de la gastronomía, por ejemplo, o de la agricultura misma, como decía Saray, son lo que nos da identidad. El Perú no va a progresar llenándose de transgénicos que los pueden producir más barato en otros lados. El Perú puede sostenerse y puede ser exitoso en el contexto internacional si estamos bien enraizados en nuestra diversidad, nuestra tradición, nuestras culturas y nuestra búsqueda y nuestras ansias de innovación, bien, con un Estado promotor y con un Estado que escuche y no nos haga perder el tiempo, ¿no? Creo que ese es el mensaje. Muchas gracias por su paciencia.